En el presente video vamos a explicar cómo medir resistencia, voltaje y corriente. Para ello tomaremos como ejemplo el siguiente circuito. Tenemos una fuente de voltaje, dos lámparas y un interruptor. Haremos las medidas de resistencia en las lámparas, luego las caídas de voltaje en cada lámpara y finalmente haremos la medida de corriente. Aquí tenemos el circuito montado en la tableta protoboard. Aquí está la lámpara. Entonces trabajaremos con estos bombillitos de 2 voltios. Aquí tenemos la otra lámpara que corresponde a este símbolo, el interruptor, y entre estos dos puntos, azul y rojo, haremos la alimentación de nuestra fuente de voltaje. Para ello utilizaremos un cargador de celular que aproximadamente nos entrega 4.8 voltios. Para tomar las medidas utilizaremos este multímetro marca Unit UT39C. La primera medida que vamos a hacer es la de resistencia. Para hacer medidas de resistencia el circuito debe estar desenergizado. La punta negra se debe ubicar en este borde donde dice con o común, y la punta roja la ubicamos en este borde donde nos indica voltios, ohmios. Aquí nos puede medir frecuencia y nos mide también temperatura. En la escala entonces ubicamos aquí la escala donde aparece la letra griega omega, y es allí donde procederemos a hacer nuestra respectiva medición. Vamos a medir la resistencia interna de los bombillos. Para ello pues entonces tenemos la escala ya de ohmios. Vamos a encender el instrumento de medida. Como ven, nos aparece el número 1 que nos indica que está abierto el circuito. Procederemos a hacer la primera medida. Se nos está registrando que aproximadamente este bombillo tiene una resistencia de 1,3 ohmios. Vamos a medir el segundo bombillo. Este ya tiene una resistencia de 1.1 ohmios. Para hacer la medida de resistencia, observen que estoy conectando las dos puntas en paralelo con el elemento a medir, y vemos que no hay fuente de energía, por ende el circuito está desenergizado. Si ubico esta punta al inicio del circuito y esta al final, él me va a hacer la lectura de la resistencia total del circuito, que en este caso serían 2,2 ohmios. Bueno, ahora vamos a hacer la medida del voltaje. Para ello pues vamos en el multímetro a cambiar nuestra escala. Antes estábamos midiendo en la parte de resistencia, ahora vamos a medir en la parte de voltaje. Como es una fuente de corriente continua, entonces lo ubicamos en corriente continua. Si fuéramos a medir corriente alterna, pues estaríamos en este rango. La fuente de alimentación que tenemos es de aproximadamente unos 5 voltios, entonces la ubicamos en el lado de los 20 voltios. Las puntas tienen la misma ubicación que para la medida de resistencia, ya que pues aquí nos está indicando que podemos medir voltios y medir resistencia. La diferencia es que ahora el circuito va a estar energizado. Entonces procederemos a encender el circuito. Ya se encendió el circuito y ahora vamos a medir la caída de voltaje en la primera resistencia. Entonces aquí nos están indicando 2 voltios aproximadamente. Vamos a ver cuánto hay en la segunda resistencia o en el segundo bombillo. 1.98 voltios. Observen que aquí en la escala o en la pantalla, el display, me aparece como el signo menos. Eso lo que indica es que estoy haciendo una polarización incorrecta, es decir, que debo invertir las puntas, y al invertir las puntas pues desaparece ese signo menos. Esto debido a que este es el negativo de la fuente, por ende la polarización sería negativo y por aquí estaría entrando el positivo. Vamos a ver cuál es el voltaje total que le está entrando al circuito. ...4 voltios aproximadamente, 4.45 voltios, 4.44.
Finalmente vamos a medir la corriente del circuito. Para ello observen que hemos cambiado la punta roja que antes se ubicaba en este borne, la pasamos a este borne que es el que me está indicando que son los amperios. Si tengo corrientes pequeñas en el orden de miliamperios, entonces debo ubicar la punta roja acá. La escala, pueden observar, ya la hemos pasado donde dice amperios de corriente continua. Si estuviéramos midiendo amperios de corriente alterna, entonces trabajaríamos con esta escala. La conexión en el circuito, el amperímetro debe ir conectado en serie con la carga. Aquí tenemos nuestra fuente de alimentación, luego la corriente va a pasar por este conductor, va a llegar aquí, pasa por el amperímetro y me entrega la corriente al circuito. Aquí me está indicando entonces que tengo una corriente de 0,27 amperios. Esa sería entonces la corriente que está circulando por el circuito. Para resumir, si yo tengo acá mi lámpara y voy a medir voltaje, debo conectar mi voltímetro en paralelo, y si tengo la misma carga y lo que quiero es medir corriente, entonces debo conectar mi amperímetro en serie. Estas dos medidas se hacen con el circuito energizado, es decir, por aquí debe estar circulando una corriente, por aquí debe estar circulando una corriente. Para medir la resistencia sobre la misma carga, entonces el circuito debe tener ausencia de corriente, es decir, la corriente debe ser 0 amperios. Conectamos el ómetro y el ómetro pues debe estar conectado en paralelo a la carga. Muy bien, eso es todo.